Hermanos del Centro Cristiano Betel, Dios les bendiga en este día. Les saludo en el nombre del Señor. Quiero agradecer a Dios por nuestras vidas, por la iglesia. Estamos ya comenzando el mes de mayo y pues aquí seguimos compartiendo la palabra de Dios. Gracias a Dios que el Señor nos sigue sustentando, el Señor nos sigue guiando y ayudando en este tiempo. Un tiempo muy particular, muy especial, que ya se ha prolongado. Me refiero al tiempo de confinamiento de la iglesia cerrada. Así entiendo que ya se prolongó este tiempo, pero creemos que hay propósitos en Dios. De hecho, el propósito de este mensaje del día de hoy es estimular nuestra paciencia por lo que estamos viviendo. Estimular la paciencia del Centro Cristiano Betel, de la iglesia, de sus hijos, de sus hijas. Que nuestra paciencia se extienda un poco más en este tiempo, porque ya se prolongó lo que estamos viviendo, no solamente en la iglesia, afuera, todo, ya se prolongó, pero Dios sigue siendo Dios, Dios sigue estando en el trono, gobernando, reinando. Él es el soberano y Él es el que nos está ayudando en este tiempo con su presencia, con su palabra, con su Espíritu Santo en nuestras vidas. Y hoy quiero compartir, hermano, el título de este mensaje es Las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron. Es una cita del libro de Romanos. Las cosas que se escribieron antes en la palabra para nuestra enseñanza se escribieron. Cualquier tema, cualquier situación, cualquier circunstancia que hoy tuviéramos duda, que no supiéramos qué hacer, la palabra tiene una respuesta para nosotros. En esta palabra fue escrita desde hace mucho tiempo para nuestra enseñanza. Y en lo que estamos viviendo hoy, esta palabra tiene cosas escritas para nuestra enseñanza el día de hoy. El mensaje de hoy va enfocado a la paciencia en la iglesia por lo que estamos viviendo, porque no se ha abierto la iglesia sobre todo. Al conversar con algunos hermanos, de repente platicamos lo que está pasando y yo veo a algunos hermanos preocupados porque no se ha abierto la iglesia, a otros preocupados y con cierta angustia, desesperación porque no se ha abierto la iglesia. Yo quiero invitarte, hermano, familia en Cristo, que no dejemos de creer y de saber que Dios tiene el control de todas las cosas que estamos viviendo, que Dios tiene el dominio, que Él es el soberano. No podemos nosotros acelerar los procesos de Dios ni retrasarlos tampoco. Él es Dios y lo que debemos estar seguros es de que Él tiene el control de todas las cosas, hermano. No te desesperes, sigamos confiando en Dios, sigamos poniendo nuestra confianza en Él, que el Señor, su palabra nos puede dar hoy la luz para estar en paz, para estar con paciencia y para estar con contentamiento en este tiempo, hermano. Ya lo hemos dicho muchas veces, ¿quién iba a decir que más de un año sin congregarnos, sin iglesia? Pero Dios lo ha permitido, Dios así lo ha planeado, lo ha querido, con propósitos altos que Él tiene. Solamente entremos en sus propósitos, entendamos lo que estamos viviendo y vamos a estar en paz, esperando lo que el Señor disponga, lo que el Señor quiera para nosotros como iglesia. Y escuchando, hermanos, que hay cierta preocupación o desesperación o angustia porque no se han restablecido los cultos del domingo, hoy yo quiero compartir una palabra. Esta palabra tiene algo idóneo para lo que estamos viviendo. Tiene enseñanza para el tiempo que estamos viviendo. Dice Eclesiastés que las cosas que son, ya fueron. Que no hay nada nuevo debajo del sol, dice la palabra de Dios. Lo que tú y yo estamos viviendo, yo hubo pueblo que lo vivió hace tiempo. Y es lo que dice el libro de Eclesiastés. No hay nada nuevo debajo del cielo. Lo que vivimos hoy ya fue, ¿sí? Y lo que estamos viendo hoy será después. Y así dice la Biblia que son los tiempos. Que no digamos que los tiempos pasados fueron mejores. Eso no es cierto. Eclesiastés lo dice. No digamos que los tiempos pasados fueron mejores. Dios es el mismo. Dios tiene propósitos y planes. Solamente tenemos que abrir nuestros ojos espirituales y nuestros oídos espirituales para entender, comprender lo que está pasando y esperar con paciencia lo que Dios tenga para nosotros, para nuestra vida, para nuestra familia y para la iglesia. Y hoy yo quiero echar mano de dos ejemplos similares a lo que estamos viviendo el día de hoy. Lo que estamos viviendo el día de hoy, sin duda, hermano, es un juicio de Dios. Es un juicio de Dios sobre esta tierra, es una llamada de atención de Dios a la tierra, aún a la iglesia. Y la Biblia habla de todo, habla de juicios que Dios hizo y la palabra de Dios fue escrita antes para enseñarnos el día de hoy. Las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron. Hoy podemos aprender de aquí y uno de los juicios que la Biblia habla es el diluvio.
El diluvio fue un juicio que Dios trajo sobre esta tierra. Y quiero leerte directamente de la palabra por qué, y vamos a ir aprendiendo por qué vienen los juicios de Dios. Y si entendemos por qué hubo este juicio del diluvio, lo compararemos con lo que estamos viviendo el día de hoy, el juicio presente. Y al entender por qué pasó, al entender cuánto durará, la Biblia dice cuánto duraron esos juicios, al entender qué es lo que Dios esperaba de esos juicios, lo vamos a poder aplicar al juicio presente, a lo que estamos viviendo en este tiempo. Entonces, ¿por qué vino el diluvio? Te lo leo en Génesis capítulo 6. En el versículo 5, para entrar directamente, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón, y dijo Dios: raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado. Con dolor de su corazón tuvo que ver que la maldad era mucho, que ya el designio del corazón del hombre solamente era hacia el mal y hacer el mal. Le dolió en su corazón, pero aún con todo el dolor de su corazón tuvo que sentenciar un juicio, y dijo el Señor, le dijo a Noé: raeré, quitaré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta las bestias y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Más adelante dice en el versículo 12: y miró Dios la tierra, y aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Dijo pues Dios a Noé: he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos, y aquí que yo los destruiré con la tierra. Dios vio que la tierra se había corrompido, Dios vio que la maldad había abundado, y que los designios, que los pensamientos del corazón del hombre eran solamente hacer el mal. Y le dolió a Dios en su corazón, pues Él había creado al hombre. Pero dice aún la Biblia que el hombre buscó sus propios males. Y aquí ellos habían desviado del camino. Dice aquí que la tierra se corrompió delante de Dios, se echó a perder, perdió lo que Dios había hecho, se descompuso, se corrompió delante de Dios. Y miró Dios, y aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Y hoy el juicio del diluvio, hermano, fue porque Dios vio que la maldad había aumentado, que el corazón del hombre se había desviado de él, que los pensamientos eran de continuo hacer el mal, que toda la tierra se había corrompido. Y Dios hizo una sentencia y trajo un juicio, y preparó a Noé para ese juicio, y le dijo que preparara un arca. Pero quiero dejar ahí el porqué de los juicios. Y hoy no estamos lejos de eso. Vemos cómo el mundo, los gobiernos, la humanidad, la gente se ha desviado del camino de Dios, ha ignorado y se ha corrompido la tierra, se ha corrompido la vida en la tierra, el camino de los hombres, de la gente, se ha vuelto igual, el pensamiento del hombre siempre es hacia el mal y violencia y tantas cosas. Todo eso, hermano, que vivieron en los tiempos de Noé, son cosas que vivimos en este tiempo. Y yo, antes de que viniera esta pandemia, este juicio, yo al ver lo que estaba pasando en la tierra, lo que los gobiernos estaban impulsando y siguen impulsando, tantas cosas desviadas del camino de Dios, totalmente torcidas de la palabra y mandamiento de Dios, del corazón de Dios, yo me preguntaba, ¿dónde va a terminar todo esto? Se está poniendo muy difícil las cosas que se están viviendo en esta tierra. Pero vino esto que estamos viviendo, hermano, y yo creo que es lo mismo que pasó en los tiempos de Noé. En los tiempos de Noé, la gente ignoró, la Biblia dice que la gente seguía casándose y dándose en casamiento, es decir, no que fuera malo casarse, sino que ignoraban lo que Dios estaba hablando y ellos seguían su camino. Y yo hoy quiero compartir contigo que el juicio que estamos viviendo es por las mismas razones. Y si miramos a la iglesia, no afuera, no al mundo, si miramos a la iglesia, también la iglesia tiene que ver en las sentencias de Dios. También como iglesia hemos fallado delante de Dios. Algo vio Dios en nosotros, hermano, tenemos que decirlo. Algo vio Dios en el caminar de la iglesia. Algo vio Dios en los cristianos, en los que nos decimos cristianos, que vino todo esto, hermano. No se detuvo ni para con la iglesia estas cosas. Y hoy estamos así por eso, hermano. Lo mismo que vivió Noé y los tiempos de Noé,
aquella gran maldad, hoy la estamos viviendo y aún dentro de la iglesia muchas cosas no estaban como Dios quiere que estén y todavía tenemos esa tarea. En un momento vamos a hablar de los propósitos de todo esto, de lo que Dios espera cuando envía un juicio, será el último punto. Pero por hoy quiero decirte que la maldad es lo que provoca los juicios de Dios sobre la tierra. Pareciera que Dios no ve, pareciera que Dios no existe. El hombre diría, hacemos como queramos y Dios no actúa, pero Dios es muy paciente, dice la Biblia. Tiene misericordia, dice la palabra de Dios. Es muy paciente, dice la palabra. Y aún aquí le dolió en su corazón quitar este juicio de quitar al hombre de la tierra, porque Él había creado al hombre. Le dolió en su corazón, pero Él es justo y Él es soberano y Él es Dios y Él es santo y no permite tantas cosas. Tiene un límite. La Biblia así lo enseña, que ya se había multiplicado de más la maldad y llegó a un límite. Sodoma y Gomorra es otro juicio que dice la Biblia, que la maldad había llegado a la presencia de Dios. Era tal la maldad que había subido, y fue otro juicio que no lo quiero tocar hoy, pero fue otro juicio por la maldad que ya había sobrepasado y llegado a la presencia de Dios. Y entonces hoy concluyo, hermano, con que los juicios son por cuestión del hombre, son por cuestión de la humanidad, pero también son por cuestión de nosotros como iglesia. Nos ha faltado caminar más en el camino de Dios, mejorar nuestros caminos y tantas cosas que ahorita veremos. Entonces, lo que vivimos hoy, hermano, tengamos paciencia porque Dios es el que tiene todo en control. Lo voy a estar repitiendo varias veces esto. Ahora, ¿cuánto duró este diluvio? Quizá tú y tú decimos ahorita, ya duró esto que estamos viendo. ¿Cuánto duró el diluvio? Quiero leerte aquí en Génesis también, capítulo 7, versículo 6. Y con la edad de Noé vamos a sacar la duración del diluvio. Génesis 7, versículo 6. Era Noé de 600 años cuando el diluvio de las aguas vino sobre la tierra. Y ahorita vamos a sacar cuentas. Sencillo. Era Noé de 600 años cuando el diluvio de las aguas vino sobre la tierra. Y en el 8:13. Y sucedió que en el año 601 de Noé, tenía 600 cuando empezó, y sucedió que en el año 601 de Noé, en el mes primero, el día primero del mes, las aguas se secaron sobre la tierra, y quitó Noé la cubierta del arca, y miró, y aquí que la faz de la tierra estaba seca. ¿Quién determinó esto? ¿Quién determinó el tiempo? Es Dios solamente, hermano. Puede ser un tiempo largo, un tiempo corto, pero nosotros no podemos acelerar ni retrasar los procesos, los tiempos del Dios soberano. Por eso se llama Él es soberano, porque Él gobierna y Él manda y Él dice cuándo y cómo. Y entonces vemos que este diluvio duró un año, puede ser un poquito menos, puede ser un poquito más, pero un año aproximadamente. Era Noé de edad 600 años cuando las aguas vinieron, se rompieron todas las fuentes de las aguas y cayeron 40 días y noches de lluvia que hicieron que el agua creciera por encima de la montaña más alta. 15 codos por encima de la montaña más alta, como 7 metros aproximadamente por encima. Vino ese juicio. ¿Cuándo se cerraron las fuentes? ¿Cuándo se secó aquello? En el año 601 de Noé, cuando él tenía 601 años. Entonces, un año aproximadamente duró esto. Pero hay algo más importante aquí, hermano. En Génesis 8:13, 8:3. ¿Cómo es que va a pasar este juicio, hermano? No es de la noche a la mañana. Aún eso lo podemos aprender aquí. ¿Cómo es que esto va a ir pasando poco a poco? ¿Cómo es que esto va a cambiar, como llama la gente, a la normalidad? Te leo. Y las aguas decrecían gradualmente. Y las aguas decrecían. En el 8:1 dice, y se acordó Dios de Noé, de que lo tenía en el arca. No es que se haya olvidado, sino que determinó terminar con este juicio. Y se acordó Dios de Noé y de todos los animales y de todas las bestias que estaban en el arca, e hizo pasar Dios un viento sobre la tierra y disminuyeron las aguas. Dios se acordó de Noé, no que lo tuviera en el olvido. Quiere decir, Dios determinó o decidió ya sacar de esa situación a Noé y al mundo y a la tierra. Y envió un viento sobre la tierra y disminuyeron las aguas. Aquí vamos a ver cómo todo es gradualmente, los tiempos así son, y los tiempos que estamos esperando, gradualmente va a ir esto cambiando otra vez, hermano. Disminuyeron las aguas,
y se cerraron las fuentes del abismo y las cataratas de los cielos, y la lluvia de los cielos fue detenida. Disminuyeron las aguas, la lluvia de los cielos fue detenida, y desde ahí vemos cómo todo ya empieza a calmarse en cuanto al juicio de Dios. Y las aguas decrecían gradualmente de sobre la tierra. No fue de que hoy aquí el agua y mañana seco, gradualmente, hermano. Y esto nos da a nosotros una enseñanza. Por eso es que las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron el día de hoy. ¿Cómo va a bajar esta situación? ¿Cómo va a pasar esto? Dios se va a acordar de nosotros. Dios va a sacar a la tierra y a nosotros como iglesia de las cosas que estamos viviendo. Él se va a acordar un día de nosotros, no que nos tenga olvidados, sino que va a decidir que pase esto. Y dice aquí que se cerraron las fuentes del abismo y la lluvia fue detenida, las aguas decrecían gradualmente sobre la tierra y se retiraron las aguas al cabo de 150 días. 150 días. Y reposó el arca en el mes séptimo, a los 17 días del mes, sobre los montes de Ararat. Se dejó de llover y el arca reposó, tocó tierra, se asentó. Y las aguas fueron decreciendo poco a poco hasta el mes décimo. En el mes décimo, al primero del mes, se descubrieron las cimas de los montes. Sucedió que al cabo de 40 días más, abrió Noé la ventana del arca que había hecho. Y envió un cuervo, el cual salió y estuvo yendo y volviendo hasta que las aguas se secaron sobre la tierra. Ve qué proceso de Dios. Esto que estamos viviendo, hermano, va a descender, va a ir pasando por el proceso de Dios. Cuando Dios se acuerde de nosotros, cuando alcancemos más gracia y misericordia, quizá cuando cumplamos sus propósitos como iglesia, quizá cuando el mundo entienda algo de Dios, esto empezará a bajar gradualmente, hermano. Y volviendo hasta las aguas se secaron sobre la tierra. Envió también de sí una paloma para ver si las aguas habían retirado de sobre la faz de la tierra. Y no halló la paloma donde sentar la planta de su pie, y volvió al arca porque las aguas estaban aún sobre la faz de toda la tierra. Entonces él extendió su mano y tomándola la hizo entrar consigo en el arca. Esperó aún otros 7 días. Esto habla de tiempos, habla de lapsos, habla de tiempos de Dios para que las cosas vuelvan a cambiar, hermano. Esperó aún otros 7 días y volvió a enviar la paloma fuera del arca. Qué paciencia, ¿eh? Qué paciencia de Noé para estar esperando que las aguas pasaran, para estar esperando que dejara de llover, para estar esperando que las aguas bajaran, para enviar una paloma, para volverla a enviar y estar esperando a ver cuándo terminaba por completo el juicio de Dios. Y la paloma volvió a él a la hora de la tarde, y aquí que traía una hoja de olivo en el pico, y entendió Noé que las aguas se habían retirado de sobre la tierra. Aquella paloma encontró algo verde y regresó a Noé y dijo, ya encontró un árbol, ya encontró dónde pisar, y regresó y esperó a otros 7 días, hermano. Y envió la paloma, la cual no volvió ya más a él. Encontró por ahí donde reposar, donde pararse, las aguas ya habían bajado, pero ve cuántos procesos, cuántos 7 días, cuántos 40 días, cuántas idas y vueltas, qué proceso para que las cosas el juicio pasara. Fue gradualmente, aquí no lo dice. Y hoy de aquí, hermano, vas a decir, qué gran descubrimiento. Esto a mí me da mucha tranquilidad y paz y paciencia para decir, Dios, así como esto pasó, y mira qué juicio, 7 metros más el agua arriba de la montaña más alta, qué juicio de Dios, destruyó, quitó de la tierra a los hombres y a los animales que él había creado. Qué juicio tan severo, tan duro. Pero ese juicio llegó un tiempo en que Dios se acordó, tuvo misericordia y dejó de llover y se cerraron las fuentes de las aguas, y eso empezó a bajar y a decrecer gradualmente, y Noé con la paciencia esperó que ese tiempo pasara, hermano. Y esperó aún otros 7 días y envió la paloma, la cual no volvió ya más a él. Y sucedió que en el año 601 de Noé, en el mes primero, el día primero del mes, las aguas se secaron sobre la tierra, y quitó Noé la cubierta del arca, y miró, y aquí que la faz de la tierra estaba seca, seca. Y se quitó la cubierta, se quitó la cubierta. Yo les decía el miércoles en la oración, hermanos, yo no creo que Noé haya empezado a golpear en la puerta desesperado, sáquenme de aquí. Fue un tiempo difícil para él, fue un tiempo de encierro para él, fue un tiempo de prueba de su fe y de tantas cosas de él y su familia,
pero yo no me imagino a Noé golpeando la puerta para que él salir y que se acabara esa situación. Él entendió que era un juicio de Dios, entendió que había propósitos de Dios, creyó, siguió creyendo en su Dios. Y ese proceso, hermano, duró un año de todo esto, pero me quedo más con que se acaba, no cuando pase un año, se termina cuando Dios se acuerda de nosotros. Y quizá mira que ya cambiamos, mira que ya entendimos los propósitos, mira que mejoramos nuestros caminos, mira que nuestra devoción, mira nuestra actitud, mira tantas cosas en nosotros. Y en ese momento quizá Dios se acuerde de nosotros, tenga de misericordia y empiece a decrecer todo esto y empiece a pasar. Pero esto, hermanos, se escribió para nuestra enseñanza el día de hoy. Las cosas se escribieron antes para que aprendiéramos de ahí, se escribieron. Y hoy yo aquí entiendo que tú y yo tenemos que tener paciencia, seguir con nuestra fe, seguir esperando en Dios y que Dios nos dé las pautas, los pasos a seguir para salir de todo esto, para empezarnos a congregar. ¿Cómo nos vamos a congregar? Actitudes, todas esas cosas. Dios, dando sabiduría, ¿cómo lo vamos a hacer? Aquí nos da un proceso, cómo pasó todo, y viviremos un proceso en este tiempo con Dios y con su palabra y con su Espíritu Santo, que Él nos vaya guiando, como todo gradualmente, como dice aquí, va a ir bajando, va a ir pasando. Pero debe haber un resultado que al rato lo vamos a ver. Pero este juicio comenzó por la maldad del hombre, comenzó por la multiplicación de la maldad, ya lo vimos, la tierra se había corrompido y duró el tiempo que Dios determinó, que aquí fue un año aproximadamente, y Él dijo cuándo se rompieron las fuentes, cuándo empezó a llover 40 días, 40 noches, cuándo dejó de llover, cuándo bajaron las aguas, cuándo se descubrió la montaña, cuándo el arca asentó, cuándo pudieron abrir, cuándo. Es un proceso y pasos que Dios marcó y así nos los va a ir marcando en este tiempo. Yo quiero invitarte desde ahorita, hermano, es el tema, que tengamos paciencia, que entendamos los propósitos de Dios, tengamos contentamiento, pero un contentamiento, perdón que te lo diga, no en la hamaca, no en el sofá esperando que, no, un contentamiento en una fe, en una búsqueda, en un entender los propósitos de Dios, un mejorar nuestros caminos, porque si lo que trajo el juicio fue la maldad o el descuido espiritual de su iglesia o el aligeramiento de su iglesia, corrijamos todo eso para que Dios se acuerde de nosotros y esto empiece a cambiar y Dios nos vaya dando la pauta y los pasos como se los dio a Noé para que él pudiera salir de aquella arca. Hasta entonces pudo salir. Cuando Dios le abrió la puerta, cuando dio la cubierta, pudo salir de ahí y al rato en un momento vamos a ver qué fue lo primero que hizo este hombre. Hasta ahí termino con este juicio que fue el diluvio. Ahora quiero ver contigo otro juicio que está en la palabra de Dios y que vino no sobre el mundo, no sobre toda la humanidad, vino sobre su pueblo. Y está en Jeremías capítulo 25. Y quiero leerte a la letra la palabra de Dios, dice así. Palabra que vino a Jeremías. Jeremías profetizó todo esto. Palabra que vino a Jeremías acerca de todo el pueblo de Judá en el año 4 de Joacim, hijo de Josías, rey de Judá, el cual era el año primero de Nabucodonosor, rey de Babilonia. ¿Y qué fue lo que dijo Jeremías? Jeremías dijo a todos los moradores de Jerusalén, dice aquí, desde el año 13 de Josías, hijo de Amón, rey de Judá, hasta este día, que son 23 años, ha venido a mí palabra de Jehová, y he hablado desde temprano y sin cesar, pero no oísteis. Y envió Jehová a vosotros todos sus siervos, los profetas, enviándoles desde temprano y sin cesar, pero no oísteis. Dice aquí, pero no oísteis, versículo 3, dice el 4, pero no oísteis. Ni inclinaste vuestro oído para escuchar. Cuando decían, volveos ahora de vuestro mal camino, aquí habla de un mal camino del pueblo de Dios. Ya había el Señor hablado por muchos años antes, que decía, cuando decían, volveos ahora de vuestro mal camino y de la maldad de vuestras obras, y moraréis en la tierra que os dio Jehová a vosotros y a vuestros padres para siempre, y no vayáis en pos de dioses ajenos, sirviéndoles y adorándoles, ni me provoquéis a ira con la obra de vuestras manos, y no os haré mal, pero no me habéis oído. Dice Jehová, para provocarme a ira con la obra de vuestras manos, para mal vuestro. Ese es otro juicio, hermano, y se llama un juicio que duró 70 años. No un año como el juicio del diluvio.
70 años de desolación tiene de subtítulo el capítulo 25. 70 años de desolación, 70 años de cautividad, que fue llevado los utensilios de la casa de Dios y el pueblo con todo y el rey fue llevado cautivo. ¿Por qué fue llevado cautivo? ¿Por qué vino este juicio parecido al del diluvio? Porque dice Dios, he hablado por muchos años, he enviado a mis profetas por muchos años, no oísteis, dice la palabra de Dios. Y versículo 7, pero no me habéis oído, dice Jehová, para provocarme a ira con la obra de vuestras manos, para mal vuestro. Nosotros como pueblo de Dios, y aquí ya va más específicamente a nosotros como pueblo, como iglesia, como cristianos que conocemos a Dios o nos decimos conocer a Dios, Dios siempre ha querido que mejoremos nuestros caminos y nuestras obras. Y ha hablado, y yo vi cómo antes de esta pandemia y aún ahorita la iglesia de Jesucristo se ha relajado, ha dejado la palabra de Dios como guía única y suficiente. No hay más, es la palabra que tenemos que seguir. Y la iglesia de Jesucristo a nivel de toda la tierra, y nosotros como iglesia local no escapamos. Muchas veces hemos aligerado la palabra de Dios, la conducta, la disciplina, la santidad, la consagración, y hemos aligerado mucho las cosas de Dios. Y el Señor ha hablado, hermano, y al mundo le ha hablado, a nosotros nos ha hablado, y muchas veces no hemos oído, o oíamos pero sin entenderlo. Shema en el original es oír, y oír atentamente y accionar de acuerdo a lo que me están diciendo. ¿Sí? Cuando tú le dices a tu hijo, tráeme esto, y no lo trae, él dice, sí oíste, pero no lo trajiste. Y entonces no oyó. Así lo explica el Shema, el oye, oh Israel, Jehová nuestro Dios uno es. Quiere decir, oye, atiende y actúa en lo que te estoy diciendo. Y nosotros como iglesia, como pueblo de Dios, olvídate de la iglesia individualmente. Lo que Dios nos ha pedido, lo que Dios me ha pedido a mí, lo que Dios te ha pedido a ti. Deja esto, cambia aquello, ya no practiques esto, transforma esto, atiende esto, hablo de mí. Tú puedes ver tu vida, cada uno de nosotros, para no hablar a nivel de iglesia en general. Y no hemos atendido, y no hemos oído, y no hemos hecho lo que Dios nos ha pedido. Y mucho de lo que estamos viendo hoy, la iglesia, el pueblo de Dios, tiene mucho que ver en las sentencias de Dios al ejecutar los juicios. Este juicio, igual que el de Sodoma y Gomorra, igual que el del diluvio, vino a causa de la maldad, vino a causa de no prestar oídos y ojos a lo que Dios está diciendo, a lo que Dios está mostrando, vino por todo eso. Hoy es un tiempo de decir, Señor, danos la paciencia para atravesar por lo que estamos viviendo, allá afuera y como iglesia. Dame la paciencia para entender tus propósitos, para entender que tú estás detrás de todo esto, para entender que tú tienes razón en lo que estás demandando, y no para esperar, solamente sentado, esperando que esto pase, sino esperar, oyendo lo que Dios está queriendo, analizar nuestras vidas, cada uno, para no hablar a nivel de la iglesia, aunque tenemos que hacerlo también a nivel de la iglesia, pero no hay quien diga yo no. No hay quien diga yo no he pecado, no hay quien diga yo sí he atendido a todo, yo estoy perfecto. No, Dios ha estado hablando por este tiempo a su iglesia, y aunque la iglesia queremos regresar a la casa de Dios, la verdad es que tendríamos que preguntarnos si hemos cumplido con los propósitos por lo cual vino esto. Ya mejoré mis caminos, ya mejoré mis obras, ya mejoré mi actitud, mi devoción delante de Dios. Todo eso, hermano, tenemos que preguntárnoslo. Pero por hoy yo quiero dejar sentado bien que los juicios de Dios, el juicio del diluvio, el juicio de Sodoma y Gomorra y este juicio de los 70 años de cautiverio de Judá, de Jerusalén, fue a causa de que Dios había hablado. Dios vio la maldad allá en el diluvio con Noé. Dios aquí vio y habló y no hicieron caso. Aún a Jeremías, por profetizar estas cosas, el siguiente capítulo dice, Jeremías es amenazado de muerte. ¿Cómo que Jeremías amenazado de muerte? Si está hablando lo que Dios está diciendo. La gente no quería oír esas palabras. No quería oír palabras de juicio, quería oír palabras que le agradaran a ellos y amenazan a Jeremías de muerte. Y Jeremías dice, pueden hacer conmigo lo que quieran, pero van a derramar sangre inocente. Yo estoy hablando lo que Dios está diciendo. Y hoy tú y yo tenemos que buscar oír la palabra de Dios, no lo que nos agrade a nosotros, no lo que me haga sentir bien. Eso es un error. Tenemos que escuchar palabra
que me confronte, palabra que me haga ir a más, palabra que me redarguya, palabra que me confronte con la palabra. Esa palabra debemos de buscar. Jeremías no fue bien visto, puedes verlo, terminó en la cárcel, terminó en un cepo, terminó amenazado de muerte, porque estaba hablando lo que Dios estaba diciendo. Hoy no te fíes por los likes, no te fíes por los me gusta, no te fíes por cuántas vistas tiene un video o una predicación. Eso no sirve el día de hoy, hermano. Jeremías, ¿sabes cuántos likes le dieron o me gusta le dieron al mensaje de Jeremías? Lo quisieron matar. No les gustó, no le dieron like, no le dieron me gusta. Ellos le pusieron así a Jeremías. No les gustó el mensaje de Dios, porque era un mensaje de conviértete de tus caminos, mejora tus caminos, enmienda tu vida, mira lo que estás haciendo y eres cristiano. Mira cómo estás viviendo, mira cómo estás hablando y eres cristiano. Te congregas por muchos años, te dices que, pero mira tu vida, mira el fruto, mira lo que está pasando. Y Dios está hablando y quiere que hablemos la palabra de Dios. No debemos ser groseros, no debemos ser, pero debemos ser fieles a la palabra de Dios. Es decir, Dios está pidiendo esto. El juicio viene por esto. No hay más, hermano. El juicio viene por la maldad de nosotros, por la maldad de la tierra, porque crece la maldad, porque sube la maldad a la presencia de Dios y vienen los juicios de Dios. No encuentro otro motivo en la palabra de los juicios. Y justos y verdaderos son sus caminos, sus juicios, todos son verdad, dice la palabra. Él es verdadero. Él no me va a castigar porque no me lo merezco. Jeremías no fue bien visto. Los mensajes de Jeremías no fueron tan vistos. No había YouTube en aquel entonces, pero ¿sabes qué? No les agradó el mensaje de Jeremías. ¿Sabes cuántos likes o me gusta tuvo Juan el Bautista? A Herodes no le gustó que lo exhortaran y le dijeran, no te es lícito andar con la esposa de tu hermano. ¿Tú crees que eso iba a agradar? No agradó. No agradó el mensaje de Juan el Bautista diciendo, arrepiéntanse generación de víboras, arrepentíos. Arrepentíos porque el reino de los cielos se acerca. Él empezó hablando del arrepentimiento, hablando de que se arrepintieran, de volvieran de sus malos caminos, y habló duramente a fariseos y a todos aquellos. ¿Sabes cuántos les gustó ese mensaje? ¿Sabes cuántos likes tuvo ese mensaje? ¿Cuántos me gusta? Él terminó decapitado porque fue y exhortó a Herodes que andaba con una mujer que no era la de él. Ese mensaje no gustó. ¿Sabes cuántos likes le dieron a Jesucristo? Tú lo sabes. Terminó crucificado en la cruz del Calvario por hablar verdad, por decir que era Dios y era Dios, por enfrentar a los saduceos, a los fariseos, por enfrentar las falsas doctrinas, por enfrentar la hipocresía, por enfrentar todo lo que tú lees en los evangelios. No gustó el mensaje de Jesucristo, no gustó, pero era palabra de Dios. Jeremías habló palabra de Dios. Juan el Bautista habló palabra de Dios y Jesucristo es la verdad, el camino, la verdad y la vida. Él habló verdad, él dijo, yo no digo nada que no digo nada que no el Padre me dice que yo diga. Las palabras que yo os hablo son verdad y el Padre me dice que yo se las diga. Yo no hago nada que no me dice el Padre que haga. Yo no digo nada que no me dice el Padre que diga. No gustó esa palabra. Hoy tenemos que buscar la palabra de verdad. Hoy tenemos que buscar esta palabra, dice la palabra de Dios en Efesios. Vosotros también, habiendo oído la palabra de verdad, fuiste salvos. ¿Por qué fuimos salvos? Porque oímos la palabra de verdad. Hoy tenemos que seguir con la palabra de verdad, lo que Dios dice, lo que Dios pide. No es que todos los mensajes sean malos, pero no te conformes con un mensaje motivacional que te acomoda más en donde estás. Un mensaje que no te reta, un mensaje que no te confronta, un mensaje que no te redarguye. Tienes que, ve aquí y diríamos, estoy perfecto porque nadie me exhorta en nada, estoy bien en todo. Y eso no es verdad. Tú y yo necesitamos ser confrontados, mejorar nuestros caminos y entender que el juicio que estamos viviendo tenemos parte de culpa, tú y yo y la humanidad. Entonces, este juicio de cautividad vino por la maldad del pueblo de Dios y Dios había escuchado. Ahora, quiero llevarte a algo, hermano, que me impactó ahora que lo leí, hermano. En Jeremías 28, adelantito. Bueno, te leo primeramente la duración de Jeremías 25:11. Dijo Jeremías de parte de Dios, toda esta tierra será puesta en ruinas y en espanto, y servirán estas naciones al rey de Babilonia 70 años.
Dios dijo, esto va a durar 70 años. Que Dios nos ha librado de que esto que estamos viendo dure 70 años. Pero a ellos les dijo, esto durará 70 años. Porque no habéis querido mejorar vuestros caminos, ya les hablé. ¿No? 70 años, 70 años. Se levanta un profeta después de Jeremías, en el capítulo 28. Y vamos a ver del 2 al 4 solamente. El título es Falsa profecía de Ananías con H. Jeremías, el profeta de Dios, el profeta no querido, no aceptado, dijo, Dios me dice, Dios ha dicho que esta ciudad estará así por 70 años. Se levanta Ananías y dice el versículo 2, en el versículo 2 dice que Dios le habló a él. Así habló Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, diciendo, quebrantaré el yugo del rey de Babilonia. Es decir, yo voy a acabar con el rey de Babilonia que los quiere llevar cautivos. Dentro de 2 años haré volver a este lugar todos los utensilios de la casa de Jehová que Nabucodonosor, rey de Babilonia, tomó de este lugar para llevarlos a Babilonia. Y yo haré volver a este lugar a Jeconías, hijo de Joacim, rey de Judá, y a todos los transportados de Judá, a todos los que se llevaron cautivos, que entraron en Babilonia, dice Jehová, porque yo quebrantaré el yugo del rey de Babilonia. Este era un pseudo profeta con muy buenos deseos. Y se atrevió a contradecir lo que Dios había dicho por Jeremías, y él dijo, no le hagan caso a Jeremías. Y era palabra de Dios. Dios me ha dicho a mí que no durará 70 años, que en 2 años Él nos regresará a este lugar. Que en 2 años los utensilios que fueron robados a casa de Dios, a Babilonia, Él los regresará, y al rey y a los que fueron transportados a la cautividad, en 2 años Él los va a traer. Ya me lo dijo Ananías. Y hoy en día es lo mismo. Hoy hay gente que dice que esto no es un juicio, hoy hay gente que dice que nos la llevemos tranquila, que no pasa nada, que, ¿sabes qué? Dios dijo son 70 años. Ananías, con buena intención, ¿quién no quisiera decir en lugar de 70 años solamente 2 de juicio? Está llamativo, está tentador, y a quién no le gustaría. Jeremías le dijo, ¿sabes qué le dijo Jeremías? Amén, así sea. O sea, a mí me gustaría también, dijo Jeremías, léelo un poco adelante. Amén, así sea, que Dios confirme la palabra que acabas de traer. Pero quiero decirte algo, Ananías, que eso no es cierto. El Señor dice que son 70 años. Y la realidad es que duró 70 años. Cuando Daniel hizo cuentas, dijo que ya habían pasado los 70 años del cautiverio. ¿Qué le pasó a ese rey Ananías, a ese profeta Ananías? Jeremías 28, versículo 15. Entonces dijo el profeta Jeremías, el verdadero profeta de Dios, le dijo al profeta Ananías, o pseudo profeta, ahora oye, Ananías, Jehová no te envió, y tú has hecho confiar en mentiras a este pueblo. Dios está diciendo que 70 años, que hay un juicio, que la maldad, que se compongan, y tú les has hecho creer una mentira. Que en 2 años, como diciendo, Dios no está tan molesto, Dios no quiere, Dios, en 2 años esto pasa. Dios había hecho que 70 años. Y Jeremías le dijo a este profeta, tú has hecho confiar en mentira a este pueblo. Por tanto, así ha dicho Jehová, he aquí que yo te quito de sobre la faz de la tierra, morirás en este año, porque hablaste rebelión contra Jehová. Es decir, se rebeló con la palabra que Dios había dado. Y en el mismo año murió Ananías, en el mes 7. Tú y yo tenemos que tener mucha paciencia en este tiempo para aceptar los propósitos de Dios. No solamente de regresar a la iglesia, sino que estamos viviendo, entender sus propósitos, tener oídos para oír y ojos para ver. Me gusta lo que le dijo Jesús a sus discípulos, bienaventurados vuestros ojos porque ven y bienaventurados vuestros oídos porque oyen. ¿Sabes que no todos los ojos ven y no todos los oídos oyen? Oír a Dios, ver y oír lo que Dios está diciendo, lo que Dios está mostrando, se requiere la gracia de Dios para ver, oír y en consecuencia entender lo que estamos viviendo a nivel personal, familiar, a nivel como iglesia y a nivel mundial. Se requiere tener ojos para ver y oídos para escuchar. Y no todos tienen esos ojos y oídos. Tenemos esto, pero a veces no vemos ni oímos. Y el Señor le dijo a los discípulos, bienaventurados vuestros ojos, porque ven. Bienaventurados vuestros oídos, porque oyen, porque escuchan. Y que Dios nos dé oídos y ojos para ver y oír y entender
lo que está pasando. Y no irnos con la voz como de un Ananías que dijo, no pasa nada, en 2 años esto termina. Dios dijo que 70 años y 70 años fueron. ¿Cuánto durará lo que estamos viviendo? Cuando Dios se acuerde de nosotros, como se acordó de Noé, cuando Dios determine, pero yo digo que sobre todo, cuando Dios vea su propósito cumplido en nosotros. Mucho tenemos que ver nosotros, hermano, para que esto pase, al menos como iglesia. Como humanidad queda muy afuera de nosotros, pero como iglesia, como cristianos, como iglesia de Jesucristo, tenemos mucho que ver y qué hacer y qué entender y qué hacer para que estas cosas vayan pasando gradualmente. Los juicios son por la maldad, por corromperse nuestros caminos. La duración está en la soberanía, en las manos de Dios. Pero que Él se acuerde de nosotros un día y esto empiece a pasar. Pero que podamos saber, hoy esto, hermano, a mí me deja contra la pared, hermano. Me deja asombrado del control de Dios, de la soberanía de Dios, de la ciencia de Dios, de cómo Él ve todas las cosas y Él tiene la manera de arreglar, de hablar, de exhortar y de meter en esos aprietos o apuros como los juicios son. Él sabe por qué y cuándo terminarán. Está en las manos de Dios. No digas cuándo será, cuándo terminará, cuándo pasará, cuándo esto. Dios tiene planes, propósitos, tiempos. Sigamos confiando en ese Dios soberano y que nuestros tiempos, nuestro caminar, nuestra vida, todo está en las manos de Dios, hermano. Eso que nos quede bien claro. ¿Por qué son los juicios y cuánto duran? Está en la determinación. No lo determina el hombre. Hananías quiso decir, te cambio 70 por 2 años. Claro que todo el pueblo dijo, amén. Qué bueno, Hananías, que llegaste a profetizarnos. Era mentira. La verdad es que duró 70 años la desolación porque Dios lo había hecho así y así se cumplió. Hoy, Dios sabe cuándo y quizá yo me atrevo a decir mucho cuando hayamos cumplido sus propósitos como iglesia y como cristianos en lo individual con nosotros. Esto va a ir pasando, la iglesia se abrirá y muchas cosas, pero los juicios tienen un propósito. Quiero pasar a este punto ahora, hermano. Al menos como cristianos, afuera en el mundo, la humanidad, entenderán o no entenderán que esto es un juicio de Dios, aprenderán de esto, eso no lo sé. Me gustó el miércoles antepasado, hablamos de Salmo 46 y dice que Dios puso asolamientos en la ciudad. Un castigo Él lo trajo. En ruina quiere decir asolamiento. Que las naciones titubearon y temblaron delante de Él. Hoy que esto pasara con este juicio, que las naciones titubearan delante de Dios, se sintieran aprietos por Dios y entendieran que esto es de Dios y que Dios está hablando, sería muy bueno. Pero eso queda a la soberanía y a la voluntad de Dios. Pero como iglesia, Dios sí espera algo y me sorprendió, me maravilló y me enseñó. Por eso la Biblia dice, y es el título de este mensaje, las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron. Y el libro de Génesis, otra vez con Noé, en el capítulo 8, nos dice qué es lo que Dios espera de nosotros cuando esto pase. Cuando Dios se acuerda de nosotros y cuando esto pase, cuando esto termine, ¿qué hizo Noé cuando terminó todo el juicio? Génesis 8, versículo 15. Ya leímos todo el proceso que vivió hasta que las aguas bajaron y se secó la tierra. Leo desde el 13 un poco. Y aquí que la faz de la tierra estaba seca, y en el mes segundo, a los 27 días del mes, se secó la tierra. Versículo 14 de Génesis 6. Vamos a leer el 15. Se secó la tierra. Entonces habló Dios a Noé, diciendo, sal del arca tú y tu mujer y tus hijos y tus mujeres y las mujeres de tus hijos contigo. Entonces, versículo 18, entonces salió Noé y sus hijos, su mujer y las mujeres de sus hijos con él. Versículo 20, y edificó Noé un altar a Jehová y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia y ofreció holocausto en el altar.
Esto, hermano, a mí no sé si nomás a mí, yo espero que también me ha sorprendido. Por eso esto escrito hace tanto tiempo nos enseña hoy a nosotros. ¿Qué pasó con esto? O sea, el juicio a la tierra quedó todo exterminado. Pero este hombre que sobrevivió al juicio de Dios, porque Dios lo halló con ciertas características que ahí las dice, y sobrevivió al juicio de Dios, no salió del arca reclamándole a Dios, no empezó a golpear la puerta para que le abrieran, no empezó a desesperarse. Y mira, yo le decía a los hermanos en broma el miércoles de oración, tú y yo al menos vamos al centro comercial a comprar lo necesario, pero no estuvo un año en aquella arca por los propósitos de Dios. ¿Qué viviría él ahí, hermano? Solo nos lo podemos imaginar. Pero dice la Biblia que entonces habló Dios al hombre, a Noé, diciendo, sal del arca tú y tu mujer y tus hijos y las mujeres de tus hijos. Noé seguía oyendo la voz de Dios, porque Dios le habló y le dijo, ya sal. Ya sal. Dios con él adentro, ya sal. Ya sal. Tú, tu mujer, tus hijos y las mujeres de tus hijos, ya salgan del arca. Y sabes, eso me dice tan sencillo que Noé seguía oyendo la voz de Dios. Después de un juicio como eso, Noé seguía en comunión con Dios, oyendo a Dios, escuchando a Dios, reconociendo la voz de Dios. Y tú y yo cuando esto termine, hermano, que no terminemos bajos espiritualmente, que no terminemos lejos de los caminos de Dios, que no terminemos reclamándole a Dios, que no terminemos altercando con Dios, que no terminemos bajos espiritualmente, sino que terminemos como Noé cuando terminó aquel juicio. Si él no tuviera cualidades espirituales, no hubiera oído la voz de Dios. Se requiere estar en comunión con Él para oír la voz de Dios. Y Noé oyó la voz de Dios que le dijo, ya sal del arca. Tú, tu mujer, tus hijos y las mujeres de tus hijos ya salgan de ahí. Me llama la atención que es la familia. Dios quiere que terminando esto, tú y tu familia estén oyendo la voz de Dios, en comunión con Dios, adorando a Dios, lo vamos a ver ahorita. No se trata de mí nada más. Si eres soltero a lo mejor, pero tienes padres, tienes familia. Pero está hablando, aquí le dijo a Noé, habló Dios a Noé diciendo, sal del arca tú y tu mujer y tus hijos y las mujeres de tus hijos contigo. Tú y yo tenemos que ser como varones o mujeres de la casa cuando son las que llevan la responsabilidad, esa influencia y esa guía para la familia, es decir, vamos adelante. Aún en esta pandemia, vamos adelante. Aunque no hay iglesia, vamos a congregarnos, vamos a buscar a Dios. No dejemos de buscar a Dios, no dejemos de reunirnos para orar a Dios, no dejemos de invocar el nombre de Dios aquí en nuestra casa. No nos cansemos, ya pasó tiempo, pero no nos cansemos. Dios sabe cuándo. Dios sabe cuándo abrirá la iglesia, Dios sabe cuándo pasará esto. Todo está en control de Dios. No un año como con Noé, no 70 años como con Judá. Dios, ¿cuánto tiempo? Dios lo sabe. Anima a tu familia. Yo te animo hoy desde aquí diciéndote, ten paciencia. Renueva la paciencia. Longanimidad es aguante prolongado, aguante largo. Ya no es de paciencia, es de longanimidad. La paciencia es que ya se me acabó, extiéndela. Y entonces longanimidad, aguante largo. Un poco más extiende tu paciencia, un poco más motiva a tu familia, un poco más impulsa a tu familia a congregarse, a buscarse cada día. Lo hemos dejado, pero lo retomamos porque Dios sabe cuándo esto cambiará. Dios sabe cuándo regresaremos a la iglesia. Por hoy yo convoco, yo reúno a mi familia porque dice el Señor que le habló y ahí estaba toda su familia con él y aún sus yernos. Tienes influencia sobre tus yernos, sobre tus nueras, sobre tus hijos, sobre tus hijas. Atráelos y convócalos y ten tu reunión para que cuando pase esto tú puedas oír la voz de Dios. Vamos ya a congregarnos, vamos a hacer esto y que Dios hablando y tú oyendo la voz de Dios con la dirección que Dios tiene para nosotros. Yo veo aquí que había cualidades en Noé cuando terminó este diluvio. ¿Qué más me dice esto, hermano? Versículo 18. Entonces salió Noé, obedeció a Dios, y sus hijos, su mujer y las mujeres de sus hijos con él. Y los animales también salieron, dice el versículo 19. Pero el versículo 20 dice, y aquí me quiero enfocar, hermano, que Dios toque nuestros corazones para estar esperando que acabe esto para algo. Versículo 20.
En cuanto salió Noé, no había casas, no había nada, todo había sido destruido, y Noé hubiera dicho, pues familia, a construir nuestra casa. No hay dónde, no hay esto. ¿Sabes qué hizo Noé luego que salió de aquel lugar? Versículo 20, me impactó y me llenó mi corazón. Y edificó Noé un altar a Jehová. Oye, Noé, espérate, o sea, tienes un año encerrado ahí, y sal y a ver qué haces, otras cosas, o a ver qué edificamos o construimos casa. Espérense. Salió Noé de ahí, salieron del arca y edificó Noé un altar a Jehová. Eso me corrobora el estado espiritual de Noé, hermano. Eso me corrobora la relación de Noé con Dios. Eso me corrobora que Noé no se perdió, no se desanimó, no menguó cuando estaba en aquella arca soportando aquel juicio. Oyó la voz de Dios, obedeció a Dios, salió del arca y en cuanto salió edificó un altar a Jehová. Y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia y ofreció holocausto en el altar. Hermano, es mi deseo y es mi anhelo para toda la iglesia Centro Cristiano Betel, para mi familia, para la tuya. Que una vez que acabe todo esto, primero que entendamos por qué es esto, ya lo explicamos. La duración está en la determinación de Dios, en la voluntad soberana de Dios. Pero el resultado, hermano, de cuando pase todo esto, que podamos estar como Noé, que no estemos lejos de Dios, alejados de Dios, fríos espiritualmente, sin fe, que no estemos así, hermano, languideciendo, muriendo. No, hermano. Aún no regresamos todavía a nuestra iglesia. Es tiempo hoy de levantarnos y Señor, perdóname. No he hecho lo necesario, me he caído desanimado, no te he buscado, no he congregado a mi familia. Perdóname y dame la oportunidad de hacerlo este domingo. Ayúdame, Dios. Anhelo y deseo, pero depende mucho de nosotros, de la voluntad y la gracia de Dios, pero nosotros también, que saliendo de esto, terminando esto, estemos listos, estemos dispuestos con actitud, en condiciones espirituales, de seguir levantando como lo hacemos el día de hoy, seguir levantando un altar delante de Dios. Si no lo haces hoy, si no lo has hecho en este año, va a ser muy difícil que lo hagas cuando esto termine. Hermanos están diciendo, nomás que termine esto, yo voy a ser el de la devoción en la iglesia. Yo voy a ser el que levante el altar y el sacrificio de alabanza. Si no lo has hecho todo este año, hermano, no podrás hacerlo cuando regresemos. Cuando este juicio pase, no podrás hacerlo. Hoy, hermano, hoy es el día que tienes que decir, retomar las cosas con Dios y decir, Señor, ayúdame. He perdido tiempo, se me ha olvidado, me he descuidado, pero hoy, Dios, perdóname y ayúdame. Extiéndeme tu gracia y ayúdame para que cuando esto termine yo esté en condiciones espirituales de levantar un altar para ti. Me daba mucha risa, no risa, pensaba que los animales estaban escasos cuando terminó el diluvio. Había parejas de cada especie, tú ya lo has leído, pero no ofreció de lo que cayera, animales inmundos, animales no permitidos. Aunque había escasez de animales, Él escogió animales limpios, animales y aves limpias para ofrecer un buen sacrificio. Eso nos habla de la devoción, de la dignidad que Noé le atribuye a Dios. Él se merece todo, lo escogido. No importa lo demás, Dios primero. Fue lo que hizo Noé al escoger animales limpios. Hubiera dicho aquello, porque esto está cotizado ahorita, esto está caro ahorita, no hay animales. Murieron todos, hay pocas especies. Pero a Noé no le importó eso. Eso hablaba del corazón que él tenía. Lo primero que hizo fue un altar para ofrecer un sacrificio con los mejores animales y aves limpias, y ofreció un altar delante de Dios. Y eso nos dice a nosotros cómo debemos de terminar esta pandemia, que Dios nos ayude a terminar así y estar en condiciones espirituales, entendiendo el por qué fue el juicio, entendiendo que Dios determinó la duración de él, pero entendiendo también lo que Dios quiere de mí en este tiempo y ahora que termine todo esto, hermano. Una última frase. Leo corrido el versículo 20 de Génesis 6. Y edificó Noé un altar a Jehová, hermano. Quédate con esa frase. Edificó Noé un altar a Jehová. Sigue levantando altar a Dios, sigue levantando ofrenda a Dios. Y cuando termine esto, lo primero que hará será seguir levantando un altar y ofrenda delante de Dios. Y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia y ofreció holocaustos en el altar. Versículo 21, primera parte dice,
y percibió Jehová olor grato. Y percibió Jehová olor grato. Esto me dice que hay ofrenda grata y ofrenda no grata. Que Dios nos ayude, hermano, y así le pongo al principio, al último, Dios, ayúdanos. Cierro con esa frase, Dios, ayúdanos. Porque tú percibiste un olor grato de la ofrenda de Noé. Después de aquel juicio, después de aquel encierro, después de todo aquello, él no salió a ofrecer lo que fuera. Ofreció lo mejor, animales limpios, preparó un altar, preparó todo lo que se preparaba para hacer un holocausto, un altar a Dios. Preparó los mejores animales y cuando ese sacrificio se llevó a cabo, percibió Dios un olor grato en la ofrenda de Noé. Que Dios nos permita, que Dios nos ayude, que desde hoy nuestras ofrendas, sacrificios, alabanzas a Dios sean gratas. Pero tenemos el gran reto de que terminando esta pandemia, este aislamiento, este no congregarnos en nuestro templo, tenemos el gran reto de regresar y ofrecer sacrificios espirituales a Dios, un holocausto, y que Dios diga qué olor tan grato es esa ofrenda del Centro Cristiano Betel, qué olor grato es esa ofrenda a esa familia, o de ese cristiano, o de esa cristiana, de ese hijo mío, de esa hija mía, me percibo olor grato. Lo contrario, esto es una ofrenda desagradable. Que Dios nos ayude. Tenemos tarea. Quiero leerte la última parte del bosquejo. Concluyo, hermanos. En mi introducción me propuse estimularnos a la paciencia y la palabra expuesta debe ayudarnos. No podemos acelerar o retrasar la voluntad del soberano. Seamos pacientes y tengamos toda la confianza en el Señor. Entre tanto, mientras eso pasa, mejoremos nuestros caminos y nuestras obras, que es parte del propósito de este Kairos. Busquemos la consagración y la santificación de nuestras vidas. Eso movería el corazón de Dios y acortaría este tiempo. En cuanto al templo, extendamos nuestra paciencia. Se abrirá el templo del tiempo de Dios. Cabe aquí una pregunta. Ya estamos listos para ofrecer a Dios en su casa un sacrificio más excelente que el que veníamos presentando. Ya estamos listos, hermano. Entiendo que queremos abrir la iglesia, entiendo que queremos regresar, pero es muy importante cómo vamos a regresar, cómo tú y yo vamos a regresar. Ya estamos preparados espiritualmente, listos para ir a ofrecer un sacrificio más excelente que el que veníamos ofreciendo. Es un gran reto que nuestra ofrenda sea de olor grato para Él, mucho mejor que lo que veníamos haciendo, en actitud, en devoción, en lo mejor para Él. ¿Sí? Recuerda, hermano, que la Biblia dice de la ofrenda de Noé, y percibió Jehová olor grato. Que Dios nos ayude. Dios, ayúdanos. Oramos a Dios. Padre, te damos gracias porque estamos comenzando este mes de mayo. Ha pasado el tiempo que no esperábamos que fuera así. No esperábamos que fuera tanto tiempo sin congregarnos. Hoy tu pueblo, Señor, hay preocupación en tu iglesia, hay pregunta en tu iglesia, hay ansiedad muchas veces en tu iglesia porque no nos estamos congregando los domingos todavía, Dios. Pero hoy me queda muy claro, yo espero que a tu pueblo también, de que tú sabes el por qué es todo esto y somos parte de ello, somos culpables de ello. Tú sabes cuánto durará esto, está en tus manos, tú lo determinas, pero que podamos aprovechar este tiempo para mejorar nuestros caminos, nuestras obras, nuestro corazón y nuestra ofrenda a ti también, Señor. Que cuando regresemos y desde este tiempo, nuestra ofrenda, nuestro sacrificio, ya no ofrecemos animales nosotros, pero hay sacrificios de alabanza, sacrificios de devoción, sacrificios, Señor, de justicia que debemos de ofrecer, un buen fruto de nuestra vida para contigo, Señor. Ayúdanos a mejorar en este tiempo mientras esperamos la apertura de tu iglesia y mientras esperamos que estas cosas pasen, que mejoremos nuestros caminos, nuestras obras, nuestra devoción, nuestro fruto delante de ti y que cada que adoremos tu nombre percibas un olor grato de nuestra ofrenda y que cuando regresemos todavía más, Señor, pueda haber una diferencia de nuestra devoción, nuestra actitud, nuestra entrega, la calidad de nuestra ofrenda a ti, de cuando nos congregamos antes a cuando regresemos, tú puedas percibir una ofrenda mucho más excelente y un aroma, un olor mucho más grato, Señor, porque hemos cumplido con tus propósitos. Ayúdanos, Dios,
a cumplir con tus propósitos y entender esta palabra. Gracias por dejar esta palabra escrita desde hace mucho tiempo. Y tu palabra dice que estas cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron. Hoy aprendemos de ello. Hoy gracias por tu palabra, que caiga en buena tierra y Señor, que hable y lleve a paciencia y entendimiento de estos tiempos a tu pueblo. Señor, te agradezco tanto en este día. Bendice a tu iglesia, Centro Cristiano Betel. Te lo pido en el nombre de Jesucristo, mi Señor. Amén. Dios te bendiga, hermano. Un saludo para ti, para tu familia. Y pues nos vemos la próxima. Un saludo para toda la iglesia. Dios les bendiga, hermanos.